Exactamente. Bueno, eh, vamos a hablar sobre la innovación en el seguro de transportes. Inicialmente vamos a mirar qué es lo que está pasando en el mundo, no solamente por esta ruptura o interrupción de negocio por lo que nos sucedió por la pandemia, sino también por los fenómenos que se vienen presentando en el tema mercantil y en el tema de comercio, adicionado a todos los problemas que ya veníamos teniendo con la pelea comercial entre China, Estados Unidos, con los problemas propios que en Colombia teníamos adicionales a la pandemia, como fueron los eventos sociales que se presentaron en el mes de mayo del presente año, que evidentemente afectó y nos obligó a repensar cómo el sector asegurador debía estructurar modelos innovadores para atender estos riesgos emergentes para los cuales evidentemente no estábamos preparados. ¿Aló? ¿Me escuchan? Bueno, Sí, antes que todo, acá tenemos un breve cuadro que fue elaborado por la YUMI, que es la Unión Internacional. Disculpa, Jorge, Orlando. Orlando, ¿tú estás viendo la pantalla? Es que la estoy viendo gris. No, no está la presentación, Jorgito. Entonces, para que Jorge, ¿tú le puedes dar compartir pantalla e intentarlo nuevamente? Tal vez es un error de la compartida de pantalla. ¿Reanudar función? Por favor. Perfecto. ¿La ven? Ya, ahora listo. Sí. Bueno, entonces voy a ponerla amplia y ustedes me dicen, por favor, que mil excusas. ¿Aló? ¿Ya? ¿La observan? Sí. Sí. Bueno. Como veníamos hablando, estas estadísticas que nos presenta la YUMI o la Organización Mundial de Aseguradores relacionados con el seguro de Marín, nos presenta estas cifras. Acá, como ustedes observan, el seguro de Marín se compone principalmente de 4 líneas de negocio. El Global Haul, que básicamente es el seguro de casco, embarcación, el transporte de carga, el que conocemos usualmente como las pólizas automáticas de transporte de mercancías, la Marine Liability, que son las responsabilidades civiles que tienen que tener las empresas navieras, los puertos, los operadores logísticos, las empresas de transporte terrestre en general, frente a los daños que se causen a las cargas y se causen a terceros, y el seguro asociado al offshore o energy, plataformas de exploración petrolera, etcétera. Como vemos, la porción de la torta del seguro de Marín, que representa un 57.2%, corresponde al seguro de transporte de mercancías, a los riesgos inherentes a la movilización de la mercancía como tal. Aquí, en este otro cuadro, podemos ver, por ejemplo, que América Latina es muy importante dentro de este mercado. América Latina representa, como lo observan en el cuadro color verde, representa el 10% del total de la cartera mundial del seguro de Marín. Esto es un mensaje muy importante para todos nosotros, y es que América Latina es un actor importante en la producción de primas asociadas al seguro de Marín. Estamos por encima, increíblemente, creíamos que Estados Unidos es mucho más potente en este tipo de mercado, pero como observan, América Latina representa un 10.1% y Estados Unidos representa un 8.5%. Solamente estas panorámicas es para que evidenciemos que el seguro de Marín, el seguro de transporte de mercancía, el seguro de responsabilidades civiles marítimas en general, es un ramo importante para nosotros. Bueno, como lo decía el doctor Arteaga,
lo que nos pasó con la pandemia, lo que nos pasó con los eventos de la naturaleza que nos azotaron también en el año 2020-2021, lo que nos pasó con el tema de sabotaje, terrorismo, especialmente aquí en Colombia, principalmente en el mes de mayo, para no hablar de otros países, pues hizo o demostró al mercado de seguros y a toda su cadena, intermediarios, corredores de seguros, aseguradoras, reaseguradores, etcétera, demostró que nuestra cadena de suministro era muy débil, era muy frágil, y demostró que los productos de transporte que nosotros teníamos en el mercado o que tenemos en el mercado son insuficientes para atender las verdaderas realidades y necesidades de nuestros clientes. Por ejemplo, los seguros de transporte de mercancías, los seguros de vehículos pesados, los seguros de casco embarcación, están diseñados para cubrir pérdidas de daños, pero descubrimos con esta ruptura de la cadena de abastecimiento, de interrupción del negocio a nivel nacional y a nivel global, que muchas veces era mucho más importante encontrar coberturas que protegieran riesgos intangibles, por ejemplo, las demoras, los lucros cesantes, las pérdidas de oportunidad de negocio, etcétera. Y la realidad es que nuestro sector asegurador no tenía y no tiene modelos de seguros que atiendan esas nuevas necesidades con relación a esos riesgos emergentes. Acá citamos algunos ejemplos. Este evento que todo el mundo lo conoció, que fue el incidente de la motonave Ever Given, que colapsó al mundo, que interrumpió la cadena global de suministro de bienes en el canal de Suez, en Egipto. Todos saben que 6 días de bloqueo de ese buque representó la paralización del comercio global, no solamente de contenedores, que era lo que llevaba esta embarcación, sino también impidió que los buques que transportaban petróleo, alimentos, graneles limpios, sucios, etcétera, pues pudieran entregar con un tiempo suficiente y un justo a tiempo las mercancías a sus países de destino. Otro fenómeno que ustedes también evidenciaron, que incluso lo estamos padeciendo hoy en día, fue el tema de la presión de demanda de importación de bienes en países desarrollados como Estados Unidos, Europa, principalmente España, Italia, Inglaterra, Francia, donde la pandemia permitió que las familias, las empresas acumularan capital, pues porque no se estaba generando una demanda muy fuerte, y hizo que ya con el control de la pandemia, etcétera, se presentara y se presente una demanda excesiva de bienes. Y como lo ven, las empresas marítimas, el suministro de contenedores, las empresas de transporte terrestre, la falta de personal de tripulación en buques, de conductores en vehículos terrestres, automotores, etcétera, no estaba preparada la cadena y se generó un importante daño en materia mercantil. También ustedes vieron en noticias que esto también le está sucediendo a Colombia, es el amontonamiento de naves con mercancías en los principales puertos. Pues aquí colocamos Estados Unidos, pero está sucediendo en todo el mundo, donde los barcos no pueden atracar en los puertos porque no hay espacio, no hay personal que se encargue de descargar la mercancía, de almacenarla, etcétera, produciéndose un fenómeno que se llama excesiva saturación portuaria, generando unos costos logísticos enormes para los productores, importadores, comercializadores de mercancía, y un excelente negocio, que también hay que decirlo, para las navieras, para los puertos, para los almacenadores de mercancías, quienes vieron incrementados sus ingresos en forma muy importante durante el año 2020 y 2021. También, solamente a guisa de ejemplo, vemos que, por ejemplo, también los puertos a nivel global también colapsaron por el tema de la pandemia. Por ejemplo, en China, ustedes también pudieron haber visto noticias que los principales puertos de China, porque China, de los 10 principales puertos más grandes del mundo, 10 son chinos. Entonces allá los puertos se paralizaban porque el personal entraba en cuarentena. Entonces los operarios, los operadores portuarios, los que cargan y descargan mercancías, etcétera,
por pandemia, pues simplemente decían, no, no podemos ir a trabajar. Mientras tanto, los buques esperaban recoger la carga para llevarla a Europa o a Estados Unidos o a Sudamérica. Mientras tanto, se presentaban fenómenos logísticos que impedían pues ese flujo de mercancías, etcétera. Pues generó los problemas que ustedes ya conocen. También para nadie es un secreto que también nos golpeó, sino que no tenía tanta prensa, nos golpearon fuertes eventos de la naturaleza. En Asia, China, el mar de China, Asia, Japón, Tailandia, etcétera, se presentaron tifones, que son una especie de fuertes lluvias huracanadas, que allá en Asia se llaman tifones, que impidieron también la movilización segura de la carga a través de los diferentes medios de transporte, y los huracanes por todos conocidos, pues el que nos pegó a nosotros hace un año, el Iota, por ejemplo, que también causó serios estragos en la cadena de abastecimiento. Y un riesgo muy importante, ya solamente para ya terminar con el contexto y no aburrirlos más a ustedes con este tema, que le impactó muy fuerte a Colombia, ¿sí? Que fue el tema de los riesgos políticos e inestabilidad social a nivel local. El aumento de las tensiones políticas, donde ustedes se dieron cuenta que Colombia perdió más con los riesgos políticos, con el sabotaje, con los actos malintencionados de terceros, que con la propia pandemia. Todos sabemos que la economía se impactó más por ese tipo de eventos. Y a nivel mundial, las tensiones políticas entre China, Estados Unidos, en Medio Oriente, en África Occidental, etcétera, que también generó serios traumatismos. Repito, esto generó muchos retardos en la llegada de los buques, etcétera, y escalas no programadas, interrupciones, etcétera. Y también se presentaron fenómenos que es un riesgo emergente que Sinergias creo que está trabajando el tema, que es el tema de los riesgos cibernéticos, donde también a través de manipulación por parte de delincuentes tecnológicos, también infartaron los sistemas informativos y los sistemas digitales de grandes compañías logísticas y de transporte marítimo, terrestre, férreo y aéreo a nivel mundial, causando serias pérdidas al sector económico. Principalmente esos son los fenómenos que se presentaron en estos 2 años, y son fenómenos que tienen que hacer reflexionar al sector o a la cadena de valor del seguro para crear verdaderas soluciones que realmente puedan atender este tipo de riesgos emergentes, como ya lo he dicho. Acá, por ejemplo, colocamos un ejemplo de una póliza de transportes automática tradicional, las famosas pólizas todo riesgo, que son pólizas que se explotan sobre todo por las compañías aseguradoras multinacionales, porque también existe el otro modelo, que es el modelo de riesgo nombrado, que explotan las compañías nacionales. Pero aquí rápidamente lo que queremos esbozar es que estas son condiciones, como ustedes lo saben, que pueden tener ya más de 30, 40, 50, 60, 100 años, porque se inspiran en la ley marítima inglesa, que fue expedida en el siglo pasado, en 1906. Lógicamente, se han venido revisando estas condiciones periódicamente. La última revisión se realizó en el año 2008, pero las fuentes siguen siendo fuentes muy antiguas, que en cierta forma tiene que hacernos pensar si lo importante en este momento es asegurar no solamente la pérdida, el daño material de una carga con ocasión de la realización de un riesgo inherente al transporte, o si es importante repensar y, por ejemplo, ver cómo cubrimos este tipo de exclusiones que la verdad en esta época que vivimos en el 2020, 2021 y muy seguramente en el 2022, pues van a ser necesidades insatisfechas. Acá, por ejemplo, presentamos una lista muy sencilla, muy rápida, de cuáles son las exclusiones principales en las pólizas actuales de seguro de transportes, que hoy en día el 99.9 pólizas que existen en el mercado son temas que no se cubren, pero son temas que están padeciendo los clientes de usted, que padecen los clientes de ustedes, sea una empresa pequeña, media o grande, pero que tenemos que ver cómo buscamos soluciones. Por ejemplo, la insuficiencia en inapropiada del embalaje,
eso es una exclusión absoluta, pero vemos que todos los días se presentan siniestros por ese efecto y las aseguradoras pues simplemente pues no pueden cubrir este tipo de daños presentados por esa insuficiencia de embalaje y se ven abocados a pagar, a negar, perdón, ese tipo de reclamaciones. Por ejemplo, pérdidas, daños causados por insolvencia e incumplimiento financiero de los propietarios, administradores de empresas navieras, de empresas aéreas o también de empresas terrestres. Por ejemplo, a la carga no le pasa nada, la carga está intacta, no se ha producido un gramo de pérdida, un milímetro de pérdida de la misma, pero simplemente si un transportador terrestre, marítimo o aéreo tiene una obligación, una deuda incumplida, fácilmente pueden embargar el bien transportador y afectar al dueño de la carga, que para nada tiene que ver con ese incumplimiento que un transportador puede tener frente a un tercero. Entonces son pérdidas que generan graves daños. Por ejemplo, hoy en día hay un importante generador de carga en Colombia que tiene un buque parado allá en Cartagena con una carga muy importante, pero está embargado por parte del dueño del barco, mandó embargar al fletador del mismo por el pago de una deuda de un suministro de un combustible y está embargada y la carga no la pueden descargar. Entonces, este tipo de coberturas tenemos que pensar innovadoramente cómo todos buscamos la forma de cubrir este tipo de eventos. Por ejemplo, otro evento muy importante que en la época dura de la pandemia fue de todos los días, fue el tema de esta exclusión de pérdidas, daños o gastos causados por demoras. Por ejemplo, tenemos ejemplos por ejemplo, en la cadena de valor de las flores. Colombia como país exportador en la época de la pandemia, pues no le fue mal, gracias a Dios. Hubo un crecimiento de ventas en flores al exterior, pero los buques que llevaban flores en contenedores refrigerados por temas de pandemia principalmente, les restringían el acceso a los puertos de México, de Estados Unidos, países a donde se dirigían las flores y simplemente decían, no, el buque no entra porque tenemos que verificar que el buque no venga contaminado con el COVID, y mientras que se tomaba una decisión que permitiera al buque ingresar a atracar a un puerto, pues simplemente pues las flores terminaban de madurarse y terminaban de dañarse y había que destruirlas, pero el seguro de transporte hoy por hoy no cubre ese daño lento y paulatino, ese vicio que tiene la flor, porque simplemente se atribuía a una demora en la entrega de la misma y el caso se objetaba. Entonces, esto tenemos que buscar soluciones y ese es el reto para el sector asegurador. Acá, por ejemplo, pues bueno, este tema de la duración del seguro, por ejemplo, la mayoría de las pólizas de transporte se expiden bajo la modalidad de todo riesgo, bajo las reglas del Instituto de Londres, que es la costumbre internacional que regula el seguro de transporte de mercancías a nivel global. Pues establece, por ejemplo, que el seguro de transporte inicia su cobertura desde el primer momento en que la mercancía se mueve en el almacén de origen, desde este momento, pero no decimos nada de qué pasa antes de que la mercancía llegue a esta posición de carga. Entonces acá hay una serie de riesgos que, si bien es cierto, tiene relación directa con la logística, nosotros como cadena de valor de seguro no estamos generando coberturas que puedan llegar a cubrir esos riesgos que no tienen que ver o que no tienen una relación directa con la movilización propia de la mercancía. Entonces, en este punto tenemos que trabajar mucho para poder llegar a atender esas necesidades de los clientes. Otro tema donde tenemos una serie de falencias, pues acá colocamos el modelo de póliza a todo riesgo, forma A, pues porque esto es la forma que más explota acá en Colombia, pero por ejemplo acá tenemos un enorme inconveniente, y es que en ese tipo de pólizas solamente nos dan cobertura desde el momento en que la embarcación llega a puerto de destino, en este caso Cartagena, Barranquilla, Buenaventura. Nos dan hasta 60 días nomás desde que la mercancía se descarga del buque y llega a su destino final en un centro de consumo, que puede ser la ciudad de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, etcétera. Pero si transcurren estos 60 días,
la cobertura termina. Entonces, se imaginan todo lo que pasó en el mes de mayo, cuando Colombia estuvo paralizada por las manifestaciones políticas y sociales. Mucha carga llegaba y se quedaba en el puerto, hoy en día se queda por otras causas, pero en esa época, en mayo, junio, julio, la carga se quedaba en el puerto y ningún vehículo transportador pues podía realizar el tránsito, y llegaba el día 61, 62, y si se presentaba un siniestro, pues simplemente la aseguradora decía, no, ya transcurrieron los 60 días, lamentablemente pues ya termina la cobertura, o muchas o algunas aseguradoras de pronto por fidelidad a ustedes como agentes, por su productividad, por su relación con los clientes que compran las pólizas, de pronto le extendía a otros 30 días o 15 días, etcétera. Pero esto fue un fenómeno que se vio mucho en el tema social del mes de mayo del 2021. Bueno, acá estos son algunos ejemplos de cómo se infartó la cadena de abastecimiento. El Ever Given en el canal de Suez. Esto fue, por ejemplo, un buque también en el mar de China, el One Apus, que tuvo un problema de una colisión en alta mar, y el buque se paralizó con una cantidad de contenedores y mercancías con destino a los Estados Unidos. Se presentó, por ejemplo, esta pérdida del Express, que es un barco que llevaba un producto químico de alta peligrosidad, que paradójicamente es el mismo producto químico que generó la explosión terrible que impactó el puerto de Beirut en el Medio Oriente. Exactamente fue el mismo elemento, y fue el mismo elemento que impactó el puerto de Tianjin hace 5 años en China, que destruyó en los 2 casos anteriores casi todo el puerto, y acá también hizo exactamente el mismo efecto. Se mezcló con otro producto y simplemente explotó, hubo ignición y acabó con todo el buque. Entonces, todo esto que está pasando en el mundo nos impacta en Colombia. ¿Por qué? Porque si las aseguradoras, que en Colombia más de un 70% son multinacionales que dependen de sus casas matrices, las compañías colombianas de capital colombiano dependen de sus contratos de reaseguradores, que son también compañías multinacionales que tuvieron que responder por todos estos eventos que citamos anteriormente y que impactó en forma grave pues sus ingresos, su resultado técnico. Entonces, pues esos impactos tendremos que verlos más temprano, más tarde, pero se van a tener que ver. Entonces nos obliga a hacernos muchas preguntas. Pues acá hay algunas, por ejemplo, ¿será que las tarifas de los seguros asociados a la logística van a subir de precio? ¿Cuáles son esos seguros asociados a la logística? Los seguros de transporte, los seguros de propiedad para inventarios, los seguros de camiones, todo riesgo camión, los seguros de responsabilidades civiles profesionales, etcétera, los seguros de responsabilidad civil por transporte de productos peligrosos, etcétera. Entonces, para nadie es un secreto que, por ejemplo, el seguro de transporte de carga, el de pesados, pues vienen de un largo periodo de ciclo blando, donde las tarifas son bajas y donde el mercado, por ejemplo, colombiano es extremadamente competitivo, pero creemos que no sé si ustedes se han dado cuenta en las cotizaciones que tienen ahora, en las renovaciones, que las aseguradoras están tratando de hacer tránsito de un ciclo blando a un ciclo duro, donde se aplican tasas acordes ya con el riesgo que están asumiendo. Entonces nosotros creemos que se va a presentar un reajuste de tarifas en los seguros asociados para la logística. También creemos que las aseguradoras entran en un periodo de reajuste de restricción de coberturas, o si somos proactivos, si somos innovadores y si realmente podemos transmitir las necesidades de nuestros clientes a la cadena de valor del seguro, de pronto no se restringen coberturas y se amplían coberturas, pero lógicamente dependiendo de la información con que contemos, de que las información que nos suministran nuestros asegurados sea fidedigna, no sea, entre comillas, muchas veces apócrifa o mentirosa, porque acá ustedes saben que en este caso muchas veces no se da la información que corresponde. Pero podríamos encontrar esos dos caminos: un mercado de restricción de coberturas o un mercado de ampliación de coberturas.
en materia de amparos y coberturas asociadas a los seguros asociados a la logística. Bueno, eso también puede traer consecuencias donde se aumente el número de exclusiones, se incluyan más garantías, o vuelvo y digo, puede también presentarse un fenómeno contrario. Y también, como sucede en varios ramos que no son propios de esta charla, como por ejemplo en responsabilidad civil, en directores y administradores, en pólizas de cumplimiento de disposiciones legales, etcétera, ustedes están viendo que obtener cobertura es extremadamente difícil, y si se consigue cobertura, pues le restringen a uno los valores asegurados, por ejemplo en las pólizas de carga, de casco, responsabilidades marítimas, contenedores, etcétera. Entonces creo que nunca, como hace muchos años, pues yo no tengo, pues pues yo no soy joven, pero tampoco soy tan viejo. No, creo que nunca como antes la importancia de la preparación de un asesor, de un consultor de seguros va a ser tan importante como ahora, donde exige conocimiento, donde exige estudio, donde exige mucha inteligencia y mucha capacidad de innovación. Como nunca antes vamos a necesitar de esas herramientas. Y acá valga la pena que Sinergias, pues, la verdad no conocía este importante punto de encuentro. Creo que que esto ayuda muchísimo, porque se nos vienen tiempos complejos. Bueno, acá, pues simplemente esto es una lluvia de ideas, porque creemos que, que en las crisis, pues son las mejores fuentes generadores de ideas, de oportunidades, y más nosotros como colombianos que estamos acostumbrados a sortear procesos complejos y difíciles, y casi siempre podemos salir airosos. Aquí en logística creemos que honestamente la economía se recuperará, y si la economía se recupera, creemos que también las primas pues tendrán que recuperarse, tendrán que crecer. Por ejemplo, acá colocamos las navieras, pero realmente eh, pueden ser las empresas de transporte terrestre, las compañías aéreas, los operadores logísticos, etcétera. Creemos que continuarán evolucionando de una empresa de transporte marítimo o terrestre o aéreo a un verdadero operador logístico integral, donde nos generen servicios, nuevas oportunidades de productos y servicios. Por ejemplo, puede suceder que los puertos apliquen un concepto donde ellos mismos empiecen a competirle a sus mismos clientes. Por ejemplo, un puerto de graneles limpios, por ejemplo, a través de la cual se prestan servicios de operación de maíz, de soya. De pronto un puerto dice, no, yo también quiero comercializar y quiero comprar los alimentos afuera, y yo también quiero comercializarlos al interior del país. Entonces puede ser que se presenten esos fenómenos, o puede ser que una empresa de transporte terrestre, como ya sucede en Colombia, haga una fuerte alianza con una naviera y unan sus esfuerzos para prestar un servicio logístico integral de punto a punto. ¿Sí? Y eso pues lógicamente requerirá que ustedes como agentes, como corredores, como consultores de seguros, también tengan el apoyo y el acompañamiento de las aseguradoras para realmente poder estructurar productos innovadores que atiendan estas necesidades. También vamos a ver fenómenos a corto plazo o mediano, pero ya se están viendo, donde los puertos, los aeropuertos, las zonas francas, los buques, los camiones, pues se están automatizando cada vez más las infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y eso generará riesgos emergentes, como por ejemplo el seguro de cyber. Pues si ya es una máquina, si ya es un dron el que está organizando una mercancía en unos flat rack, en los almacenes de un operador logístico, pues es posible que surjan otros riesgos, como por ejemplo los riesgos cibernéticos, etcétera. Entonces eso nos obligará a encontrar esas necesidades, y nos obligará a buscar productos idóneos para ello. Y esto nos permite ya generar una conclusión general para más o menos darles unos ejemplos de productos innovadores que existen en Colombia, principalmente, que es donde estamos nosotros. Y es una conclusión muy importante, y es que
se va a presentar un fenómeno y una necesidad que es, ya, sí, nos va a tocar seguir asegurando tangibles, sí, que el daño de la carga, el daño del contenedor, el daño del camión, sí, nos va a tocar seguir asegurando eso y nos va a tocar seguir asegurando las responsabilidades civiles extracontractuales y contractuales que generen los actores de la cadena logística, sí, pero vamos a tener que buscar soluciones para asegurar los intangibles. ¿Y esos intangibles cuáles podrán ser? Los seguros por demora, a la carga no le pasa nada, pero llegó tarde. Por ejemplo, tenemos que buscar soluciones entre todos que nos permitan llegar a asegurar ese tipo de modelos. Seguros de multas y sanciones. Ah, pero ¿qué es eso, no? La sanción que impone la aduana nacional por simplemente no cumplir con el régimen de tránsito aduanero en territorio aduanero nacional, por ejemplo. La interrupción de negocios. Sí, yo traía, yo traía los árboles de Navidad para vender ahora la Navidad, pero el buque se quedó parado en México y yo creo que llega hasta marzo del otro año. Entonces, esa interrupción de negocio. Se tendrán que crear seguros por demanda en la logística, que aquí pues les traemos un ejemplo en Colombia de un producto que ha sido exitoso, que se llama el seguro por trayectos de mercancía o el seguro de última milla, que también lo explotan otro tipo de compañías y donde muchas de las asociadas a Sinergia ya tienen ese producto. Conté 3 compañías en Sinergias, asociadas a Sinergias, que ya tienen ese producto de seguro por trayectos. Ya existe y en Colombia hemos sido pioneros a nivel latinoamericano en desarrollar este tipo de producto por demanda, que es asegurar los riesgos asociados a la responsabilidad y al transporte durante un tramo de transporte de mercancías de un punto A un punto B, donde se aseguran las responsabilidades de transporte por daños a terceros, donde se asegura los deducibles, entre comillas, asociados al seguro de transporte de mercancías, donde se asegura la vida del conductor y una serie adicional de beneficios. También también tenemos que desarrollar, y ya muchas compañías como ustedes lo han visto y Sinergias, me imagino que viene trabajando en ese tema con ustedes, es los seguros asociados a la data, a la información, los riesgos cibernéticos, los perjuicios que se pueden causar a un cliente. Cuando, por ejemplo, una empresa de transporte terrestre, un delincuente, un ciberdelincuente entra a su base de datos y empieza a direccionar las cargas para robarlas o para robar información de clientes estratégicos o para robar información vital de la compañía que puede afectarlos a ellos en su negocio, etcétera. También un tema muy preocupante que también ustedes lo vieron hoy en día, donde Colombia pues fue protagonista porque pues ustedes lo vieron que fue la cumbre de Glasgow en Escocia, el G20, donde el tema de sostenibilidad dicen que es el problema principal que se nos va a presentar y que ya tenemos por encima de la pandemia. Entonces tendremos que ver si nuestros seguros son capaces de ser sostenibles, seguros verdes, sostenibles. Por ejemplo, acá ponemos un ejemplo que es el seguro, un seguro que en el mercado no existe, pero que tendremos que ver cómo lo hacemos, que es un seguro de ciclo completo para la logística inversa. Ustedes dicen, ¿qué es eso? ¿No? Pues, por ejemplo, es si yo soy un fabricante de línea blanca, de neveras, de lavadoras, etcétera, yo vendo en el almacén de grandes superficies una nevera, la aseguro mientras que se lleva al comprador final, pero también esa nevera o esa lavadora cuando cumpla su ciclo de vida, también tendré que ir a recogerla para que esa nevera o esa lavadora se pueda reutilizar, se pueda reciclar, se pueda reducir, etcétera. Y es posible que lleguemos a pensar en seguros de ciclo completo, donde se asegura ese bien mientras que fue nuevo, pero también cuando tenemos que ir a recogerlo para llevarlo a su segundo ciclo. Por ejemplo, no sé si ustedes ven en las grandes multinacionales, que no digo nombres, que ya se niegan, no, si están explotando, si es una empresa que requiere carbón para generar energía, no la aseguro. ¿Por qué? Porque contamina el medio ambiente y genera efectos contrarios a la naturaleza. Llegarán aseguradoras en un momento dado que no asegurarán los camiones y dirán, no, camiones de menos de 5 años no aseguro porque los camiones esos utilizan un diésel que contamina el medio ambiente y no los aseguran.
Eso ya se ve en el mundo, en Colombia, pues se está empezando a ver, pero tendremos que estar preparados a estas transformaciones que nos impactarán. Por ejemplo, también tendremos que trabajar seguros para devoluciones, ¿sí? Pues una mercancía, no me sirve, no, eso ya no necesito, entonces tocará devolverlo y tendremos que tener ese tipo de soluciones. Seguros para pérdidas menores en transportes de carga, etcétera. Esto es una breve lista, pues que coloqué ahí simplemente con una reflexión de todos los temas que podemos en un momento dado vivir, que de pronto ya estamos viviendo y que nos toca prepararnos para el efecto. Bueno, acá no tengo no incorporé la presentación de los productos innovadores, pero si ustedes me lo permiten, se los explico muy brevemente o, perdónenme, a ver, voy acá a tratar de entrar. ¿Aló? ¿Me escuchan, Sí, Angélica, sí, doctor Orlando? ¿Me han escuchado bien todos? Sí. toda la charla ha estado perfecta, la comunicación y la presentación, entonces, adelante. Bueno, doctor, qué pena. Bueno, es que acá tengo un problema a ver, acá. Ay, Dios mío. Bueno, les quería mostrar dos ejemplos de productos de, de productos que en Colombia ya explotamos. Lógicamente nos falta avanzar muchísimo, pero son dos modelos que ustedes ya pueden comercializar. De hecho, el doctor Orlando, no sé si puedo decir los nombres de las aseguradoras que los explotan, que están asociadas a ustedes. Claro que sí, ¿Aló? Jorge. Claro que Sí, sí, bueno. Jorge. Puede mencionar Bueno, las tres compañías que están muchas asociadas. gracias. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un seguro innovador, que es un seguro por demanda, que es un seguro para tramos, de un punto A a un punto B, que es el seguro por trayectos de mercancías. Este seguro lo explotamos con Equidad Seguros y con HDI Seguros. Y eventualmente con Seguros Bolívar a través de modelos de reaseguro facultativo. Este seguro básicamente, ¿qué es? Es un seguro o un producto enfocado para el segmento logístico y transportador. Son coberturas que se pensaron para beneficio de los actores más débiles de la cadena. Actualmente en Colombia se están vendiendo aproximadamente 1,5 millones de trayectos al año, pero Colombia tiene un potencial de 13 millones de trayectos nacionales al año y aproximadamente de 20 millones de trayectos regionales, urbanos, interciudades. Entonces, es un océano azul, donde solamente hemos podido llegar a 1,500,000 y tenemos un potencial enorme para crecer. Fortaleza, las empresas de transporte entienden y conocen este producto. Hay otros actores como los puertos, los operadores logísticos y algunos grandes generadores de carga que están entrando a entender el producto y les interesa muchísimo y ya lo vamos a ver por qué. Actualmente es un seguro que puede estar generando hoy con las compañías que explotan este seguro, más o menos unos 10,000 millones en primas, pero con un potencial enorme para seguir creciendo. Este producto se caracteriza porque es un seguro por demanda que involucra la tecnología. Es un producto automático. Ejemplo, muchos se asustan y dicen, un transportador A. Transportador A, ¿usted cuántos despachos nacionales hace al año? No, yo hago 10,000, al año hago 120,000 despachos. Entonces la gente se imagina que la aseguradora tiene que expedir 120,000 pólizas. No, la póliza expide 12 certificados al año, 12, porque simplemente el software o la solución digital que va incorporada en este producto registra a través de la información que sustraen del documento de transporte, registra en un seguro digital de seguros las coberturas asociadas a esa necesidad y a ese trayecto. Lógicamente, tienen que estar registrados esos trayectos. Entonces, un ejemplo, una empresa de transporte va a movilizar una carga de Barranquilla a Bogotá, tiene seguro por trayecto, esa transportadora expide un manifiesto de carga que lo exige el Registro Nacional de Carga de Colombia y el software que tiene la aseguradora, que va incorporada,
al seguro, sustrae la información necesaria de ese documento de transporte, lo traslada a la cobertura de seguro y se expide el seguro digital de seguro por trayectos. En costos transaccionales es cero, no tenemos que intervenir ni el intermediario, ni una persona en la transportadora, ni la aseguradora. Todo eso es una transacción digital. Entonces es bien importante por ello. Bueno, esta es la cadena de logística del transporte en Colombia. Todo el mundo sabe, ay, perdón, no me quiere dibujar esto. Venga a ver si acá me dibuja. Ah, bueno, mire, estos dos actores, los generadores de carga, ellos tienen plata para comprar su seguro de carga. El agente de carga también, los DHL, los Kuginage, los Panalpina, los DBS, tienen plata y tienen sus seguros potentes. Los operadores logísticos también tienen sus seguros de carga. Pero acá hay dos actores de cargo de responsabilidad civil. Acá hay dos actores, que es el 4 y el 5, que muchas veces tienen dificultades en obtener seguros para sus responsabilidades, para sus obligaciones de transportar una mercancía en condiciones de seguridad, etcétera, que son los dueños de los camiones y los conductores, donde el sector asegurador no ha generado soluciones inteligentes, justas, sostenibles, que les permitan proteger la vida al conductor, el daño que causa un tercero, ese conductor o ese propietario de camión, etcétera. Este seguro por trayectos precisamente se diseña precisamente para brindarles una cobertura a estos dos actores de la cadena. Acá no los voy a torturar con esto, pero todo el mundo sabe aquí en Colombia que cuando yo genero un daño a un tercero en desarrollo de la prestación de un servicio de transporte, todos los actores de la cadena logística son solidariamente responsables. El operador logístico, que un ejemplo, un Kuginagi, un ejemplo, que subcontrata a una empresa de transporte que, por ejemplo, se llama Botero Soto o Coltanques, por decir algo, que a su vez contrata a un propietario de camión y quien a su vez contrata a un conductor y a su vez están llevando una mercancía de propiedad de un almacén de grandes superficies. Esos 5 actores, en caso de que el camión llegue a atropellar a una persona, que Dios no lo quiera, que se llegue a ir contra un edificio, que puedan contaminar un afluente, que puedan dañar un puente, como hemos visto, etcétera. Esos 5 actores de esa cadena de abastecimiento son solidariamente responsables por ese daño que se causa a un tercero. Con este seguro de trayectos buscamos proteger a esos eslabones débiles. Empresa de transporte principalmente, sí, lógico, el propietario del camión, el conductor. Entonces es un seguro bien potente en ese sentido. Este seguro, pues ya lo explicamos, busca proteger al asegurado contra los perjuicios patrimoniales que se sufren por los riesgos inherentes al transporte de carga o por responsabilidades por el trayecto. Y define muy claramente las coberturas con base a las necesidades del cliente. El seguro dura durante lo que dura un trayecto Cartagena-Bogotá. Ahí siempre y cuando el vehículo vaya cargado, se da la cobertura de responsabilidad civil contractual por trayecto. Traducido, el deducible de la póliza de transporte de mercancías. No importa que la póliza la tome el transportador, simplemente el generador de carga afectará su póliza y le dirá al transportador, mire, ya me pagó mi aseguradora, pero usted me tiene que devolver el deducible porque eso no me pagó la aseguradora, esta póliza lo cubre. Esta póliza de trayectos también cubre la responsabilidad civil extracontractual por trayecto. Atropellé a una persona. La empresa de transporte tiene seguro, sí, pero el conductor de pronto no tiene seguro o tiene un seguro insuficiente o compró en la playa un seguro que es falso o tiene una póliza que es lícita pero que nunca pagó la prima, es decir, lo mismo que nada. Entonces, este seguro sirve para garantizarle al transportador que si se llega a presentar un daño a un tercero, verdaderamente el sector asegurador va a estar acompañándolo para proteger su patrimonio frente a una eventual demanda. Y un seguro muy bonito que ha dado buenos resultados es este, que es el accidente personal para el conductor del vehículo transportador, que más que una cobertura es un auxilio, que opera bajo el concepto de primera pérdida y donde solamente se necesita que el conductor, pues Dios no lo quiera, sufra
un accidente y se afecte parcialmente, totalmente o muera, solamente se requiere que esté ejecutando el transporte. Puede pasar el percance cuando está durmiendo en el hotel de carretera o cuando está cargando o descargando en puerto. Basta que demuestre que estaba ejecutando la operación de transporte para que surja la obligación para la aseguradora de reconocer el auxilio de muerte o incapacidad total o permanente. Bueno, esto no lo voy a explicar, esta información pues se la dejaremos a Sinergia. Si ustedes están interesados en seguir o profundizar conocimiento en este tema, pues ya les dije que con Equidad, con HDI, son compañías especializadas, conocen muy bien el producto y estarían, yo creo, dispuestos a acompañarlos donde los clientes que ustedes lo requieran. Bueno, adicionalmente a las coberturas tradicionales, acá dan asistencia de grúa, asistencia jurídica, etcétera, para un cliente que no tiene, por ejemplo, los seguros de camiones de pesados en la aseguradora, le dan asistencia de grúas, a pesar de no ser un camión que tenga póliza de autos con esa compañía, pero sí tiene la póliza de trayectos y le prestan esa cobertura. Por ejemplo, este es como un breve ejemplo. Yo lo puedo, de las 3 coberturas donde yo puedo, como en una carta de restaurante, armar de acuerdo a las necesidades del cliente, yo puedo decir, necesito una cobertura de responsabilidad civil contractual de carga por 40 millones de pesos, pero la responsabilidad civil extracontractual yo quiero asegurar solamente 200, 200, 400 y quiero asegurar el accidente del conductor por si le pasa algo en ruta por 40. Y entonces yo armo esto de acuerdo a las necesidades de que mi cliente, entonces de pronto es esta, y después entonces esta, y de pronto es esta, y armo esto. Lo importante de esto es que el trabajo más duro es cuando es lograr que le den a uno la orden de firme y hacer la parametrización del sistema, que es muy fácil porque eso se hace en la nube. Después de eso, es un seguro muy agradecido, con baja siniestralidad, que genera importantes comisiones para el intermediario de seguros y eventualmente, si el transportador demuestra que está incorporando acciones, entre comillas, comerciales, que está exigiendo que el seguro se compre, etcétera, 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 el transportador también podría llegar a negociar un retorno administrativo no operacional por ese trabajo de colaboración con el intermediario de seguros y con la aseguradora. Entonces es un seguro que también puede ser benéfico desde el punto de vista de generación de ingresos adicionales a las transportadoras. Bueno, y acá este es un seguro electrónico, un ejemplo de cómo sale, etcétera. No les alcancé a hablar de este producto que se llama la póliza integral de logística, que es un seguro mucho más grande, más robusto, más integral, que tiene que ver con la necesidad que, si ustedes recuerdan lo que hablamos al principio, la demanda de empresas medianas de logística, transportadoras terrestres, operadores logísticos, grandes generadores, productores de mercancía, comercializadores, fabricantes que tienen una importante logística, este seguro puede llegar a ser muy importante para ellos porque integra en una póliza única todos los riesgos inherentes a la actividad logística. En una póliza única, con una prima única, con una aseguradora única, con una vigencia única, podemos estructurar modelos de asegurativos donde yo aseguro la carga en la misma póliza, sección 1, donde aseguro los errores o omisiones que se deriven de una mala gestión en la operación logística, donde puedo asegurar las responsabilidades civiles tradicionales, los decretos, 1609, 4299, estaciones de servicio, etcétera, donde puedo incluir los equipos de transporte, remolcadores y trailers, donde puedo también incluir los equipos y maquinaria, la propiedad e inventarios y el seguro por trayectos que acabamos de explicar, todo en una póliza única que en cierta forma, por la experiencia que ya tenemos, es un modelo que hasta el momento es muy exclusivo porque muy pocas canales, muy pocas personas, muy pocos actores lo conocen, pero es un seguro que es muy apreciado por, por las empresas que lo toman, porque tiene una serie de beneficios y doy solamente 2 para ya terminar. Por ejemplo, en equipos de transporte, el vehículo se asegura a valor carátula, a valor comercial.
En caso de una pérdida total, la aseguradora no le va a decir, no, le voy a aplicarle tabla FASECOL. Ay, si usted aseguró por 400 millones, pero ese carro ya vale 320, le pago 320. No, esta póliza le paga los 400. Un ejemplo muy sencillo. O la capacidad que tiene esta póliza de incluir el capítulo de trayectos, porque esta es una sección sana que puede ayudarle al cliente a manejar una siniestralidad integrada adecuada, etcétera. Este modelo también cuando ustedes lo requieran, si tienen clientes importantes, aquí sí se requiere que mínimo paguen 300 millones de pesos anuales en la sumatoria de todos estos ramos, transportes, camiones, responsabilidades. La sumatoria de eso se requiere mínimo unos 300 millones de pesos porque es un seguro hecho a la medida que requiere tiempo y que se realiza y construye a través del mecanismo facultativo que ustedes ya conocen. Y no más, no sé si ustedes tienen alguna otra pregunta, no solamente queda por agradecerles su tiempo, espero haber transmitido alguna idea, así sea mínima, y me disculpan cualquier tipo de imprecisión, que no, seguro no ha sido intencional. Les agradezco muchísimo su tiempo y ojalá podamos trabajar con sinergias y sus asociados para construir, no solamente desarrollar estos modelos que les acabo de mostrar, sino tratar de generar innovación, identificar necesidades y poder llegar a transferir valor a sus clientes. Muchas gracias por su tiempo y cualquier inquietud, con mucho gusto, será atendida. Muy amables y que Jorge, pasen buena tarde. Gracias, doctor. Jorge, muchas gracias por su presentación. Desde luego que sí. Nos abre un espectro muy interesante con una visión de negocios importante. Y aquí tenemos pues intermediarios que son especializados en el tema de transportes y que seguramente vienen trabajando en estos temas y que si requieren de nuestro apoyo pues pueden contar con nosotros para esos requerimientos que tengan. No veo preguntas en el chat, no hay manos levantadas. No sé si alguna persona tenga alguna inquietud, alguna pregunta podamos aprovechar a Jorge eh, para hacer alguna consulta. No, doctor Arteaga, estuve muy aburrido. Estuve muy, muy, qué pena. No. Yo creo que fue lo contrario, fue una charla muy didáctica, muy precisa y pues por lo que veo ha quedado. Ah, bueno, aquí hay una pregunta, Jorge. Sí, señor. Bueno, aquí nos dicen que faltó mucha información, que está muy interesante el tema. Sí, realmente por el tiempo, pues Jorge trató de hacer una condensación de toda la información y cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan adicional a lo que se presentó aquí, pues con mucho gusto, a través del director comercial que los atiende, podemos resolver las inquietudes o dudas adicionales que tengan. Y pues con Jorge contamos, si necesitamos de pronto alguna charla en particular con Jorge, pues sé que contamos con él para cualquier cosa que ustedes requieran. Teniendo en cuenta lo que se vivió a inicios de 2021 por vandalismo y bloqueos, ¿cuál cree usted que será la reacción del sector asegurador para el próximo año, teniendo en cuenta el tema electoral? ¿Es posible que se ajusten condiciones o incrementos en tarifas? Bueno, yo no puedo asegurar esto, pero la verdad es que el mercado reasegurador global en este momento creen que en Colombia en cierta forma estamos como en un Siria, como en un país con conflicto bélico, están muy asustados. Y eso lo evidenciamos en cierta forma cuando queremos asegurar una mercancía específica de importación, lo vemos mucho también con el tema del riesgo de sabotaje en las pólizas de transportes. Ustedes lo vieron, por ejemplo, en los seguros para el transporte masivo, de pronto también se está viviendo ese temor, se está viviendo mucho susto, por ejemplo, en los ramos de propiedad. Por ejemplo, para nadie es un secreto que los almacenes en grandes superficies, el sector asegurador colombiano tuvo que pagar más de 300.000 millones de pesos por este tema de sabotaje, de
de terrorismo en muchos casos, y creemos que sí pueden las aseguradoras, pero más que las aseguradoras, los reaseguradoras que las respaldan, pueden estar endureciendo sus políticas de suscripción. Y es posible que tengamos que sufrir un poquito más de lo que sufrimos ya este año 2021, donde yo sé que a todos los que estamos aquí presentes nos tocó sufrir en la colocación de mucho tipo de cobertura, sobre todo en propiedad, en responsabilidades civiles y en mediana forma transportes. Ok, Jorge, gracias. Freddy Londoño nos dice que nos quedamos cortos. Sí, es cierto, en una hora, como les mencionaba, pues es muy difícil poder abordar un tema tan complejo y tan completo como es este que tocamos con Jorge. Aquí lo que queríamos era abrir la expectativa a ustedes a unas posibilidades, a una serie de cosas interesantes que se pueden encontrar en el mercado, pero Freddy, si quiere, podemos coordinar una reunión con Jorge, contigo, con tu directora comercial y para que revisemos estos temas y las inquietudes que tengas adicionales. Oye, otra pregunta en cuanto a la crisis de contenedores que se nos avecina, ¿qué harán las aseguradoras y en cuanto a las tasas de último momento? Bueno, lo de la crisis de contenedores, pues ya es ya doctor Orlando, ya es un fenómeno que viene desde el mismo año 2020, ¿sí? Y 2021, y dicen que va a durar hasta el año 2022. Más que la crisis de contenedores es el incremento de los costos de transportar los contenedores, es decir, el aumento de los fletes de transporte marítimo y de los fletes de transporte terrestre, que se presenta fundamentalmente por tres fenómenos. Uno, como entramos en crisis por el COVID, por el tema que todos vivimos, ¿qué hicieron las navieras? Las navieras, perdónenme la palabra, en cierta forma, adoptaron medidas que ya fueron adoptadas en la crisis económica del año 2009, que todos recordamos que fue muy dura. Entonces, las navieras que dijeron, tenemos 1000 buques, es un ejemplo, 1000 buques portacontenedores, pero eso nos cuesta mucha plata, sostener un buque y tripulación es muy costoso. Entonces, ¿qué hicieron las navieras? No, de esos 1000 buques vamos a sacar el 30%, vamos a sacar 300 buques y los vamos a dejar parados. ¿Para qué? Para disminuir costos. Entonces, al sacar la capacidad de carga a nivel global del mercado, del tráfico mundial, ¿qué pasó? Hicieron que artificialmente, o artificialmente no, digamos realmente, aumentaran los costos los costos de transportar un contenedor de un lugar a otro. Entonces, primer fenómeno. El segundo fenómeno es el tema COVID, que no lo podemos negar, donde los puertos, los operadores portuarios que trabajan en los puertos, la tripulación marítima, capitanes, personal de cubierta, personal de máquinas, etcétera, de los buques, de las transportistas terrestres por el COVID, por las cuarentenas, por todo eso, y pasó que ese personal, esa capacidad operativa se bajara. Entonces, así llegara el buque para cargar, podían pasar 5, 8 días esperando que llegara un personal que ayudara a cargar el buque, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué significa? Mayores costos. Entonces, eso fue lo que hizo que un contenedor que en épocas normales nos valía traer de China hasta la costa este americana o hasta Barranquilla o hasta Buenaventura, Colombia, que valía $3000 traerlo de China acá, hoy en día puede valer casi cerca de $20000. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que va a pasar? Que esos precios, las navieras ya los subieron y va a ser casi que imposible que los precios vuelvan, que los precios del transporte, que la crisis de los contenedores, etcétera, que estamos hablando ahora, vuelvan a unos precios como los tuvimos en el pasado. Eso ya será una historia que se redactará en un libro, pero ya el costo logístico pues es muy difícil que vaya a reducirse. Y, esa es la y eso es lo que pasó. Más que de contenedores, fue crisis de fletes y de precios del transporte de mercancías. Y en tierra también. Acá, por ejemplo, las transportadoras colombianas también, en cierta forma, vivieron y viven todavía de un superávit y de una época de que pudieron cobrar fletes adecuados. Entonces, eso es más o menos la breve historia del tema. Bueno, Jorge, muchas gracias. Veo que no hay más Muchas gracias. preguntas, no hay más inquietudes, pero le reitero a las personas que en el caso de Freddy podemos hacer
una reunión y poder revisar el tema un poco más en detalle, Freddy, a través de su directora comercial. Bueno, amigos, muchísimas gracias por su participación. A Jorge, muchas gracias por su Gracias, tiempo, por doctor. su dedicación y pues el esfuerzo que hizo para poder recopilar todo este tema tan complejo en una hora. Nos hemos excedido 6 minutos, pero pienso que vale la pena en este tipo de temas poder tener un tiempito adicional. Muchas gracias a todos y los esperamos en nuestro próximo jueves con otro tema interesante. Jorge, muchas gracias por su ayuda, por su participación, por su charla. Gracias, doctor Orlando. Un abrazo muy fuerte a un gran amigo y gracias a todas las personas que nos dedicaron esta hora y que Dios los bendiga y que vendan mucho, que crezcan mucho, que creo que va a venir cosas muy buenas en este año 2022. Un abrazo y éxitos en sus negocios y en sus familias y vida personal. Que Dios los Gracias, bendiga. Jorge. Gracias. Gracias. Buena tarde para todos. Hasta luego, doctor Orlando. Chao, Jorge.